la supermesa. Yo soy el famosísimo. Así empieza el video de Ulises, un pobre diablo de 18 años que presumió en un video con total descaro que acababa de desvivir a alguien. Oh, ¿qué tal? En video haciendo alarde de su proeza criminal. Nos acabamos enterando de esto porque el muy imbécil le mandó el video a su mamá. Y obviamente doña Raquel, güey, cuando vio aquello dijo, ¿qué está pasando aquí? Y denunció a su propio hijo. Miren, yo no quiero pensar lo que habrá de haber pasado por la cabeza de la señora, pero mis absolutos respetos a doña Raquel. Y miren, se ve que no estamos ante la mente criminal más brillante del condado, porque primero grabó evidencia incontrovertible de un delito y segundo, por mandárselo a su jefa. ¿Estamos idiotas? No, evidentemente sí. Nosotros tenemos que agradecer que Ulises sea un reverendo tarado, porque gracias a su poca oxigenación cerebral hoy está encerrado y esperando a ser enjuiciado por sus delitos. El mayor de ellos, ser un parásito de la sociedad. La policía de investigación lo arrestó, fíjense nada más lo poco, para que vean lo estúpido. La policía de investigación lo arrestó a 2 kilómetros de la zona del delito, todavía manchado de sangre y con el cuchillo en la mano. Es que, neta, hasta para ser delincuente hay que tener 2 gramos de cerebro. Como sociedad tenemos que estar muy agradecidos de que estos bastardos prófugos del ácido fólico sean eso, sean muy, muy, muy imbéciles. Para nada es queja, ¿eh? O sea, mejor así se delatan solos y ni hay que hacer mayor esfuerzo para que pues paguen por lo que hicieron. Bueno, oigan, ¿alguien de aquí usa ChatGPT? Sí, amigos, como dije no, pues sí, como dije no. ¿Para qué? No, luego es raro andarte encontrando a alguien que no, porque la neta está muy chido. O sea, te echa una mano bastante fuerte en cualquier tarea que le sepas poner. Bueno, ahora van a empezar a meterle publicidad. Ay, como lo escuchen, a la Netflix, papá. Va a seguir existiendo un plan gratuito de ChatGPT donde te vas a poder comer lo que te pongan enfrente, ¿no? Un plan ultra básico de $8 al mes que va a tener igual, perdón, va a tener algunos anuncios, pero menos. Luego el plan Plus, que son $20 al mes sin nada, y un plan Pro, que yo no sé quién lo pague, pero cuesta $200. La cosa es que OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, están perdiendo dinero a carretadas, güey. O sea, infamemente grande la cantidad de dinero que están perdiendo. Por más extraño que les parezca, llevan todos estos años perdiendo dinero. Su negocio todavía no es negocio. Entonces, imagínense que con todo y este asunto de las publicidades, tienen presupuestado perder $14,000 millones este año. Nada más para que dimensionen. Las pérdidas de ChatGPT que ChatGPT va a tener este año, con todo ese dinero, se podría remodelar el Estadio Azteca 160 veces. Y parece que pues así seguirán. Porque según la revista Fortune, esta pérdida les va a durar y el año que viene. Supuestamente hasta el 2029-2030, cuando ya Claudia vaya de salida, van a empezar chance a ganar dinero. Y todo para que tú puedas pedirle una foto de ti, pero versión Disney. Señores, vamos a la supermesa de hoy. Señores, bienvenidos a la supermesa de esta semana. Con nosotros hoy está Ernesto Pérez, director de proyectos especiales del Partido Acción Nacional, y Alberto Schneider, analista político. Muchas gracias a ambos por darse la vuelta hoy a la supermesa para ver pues, qué nos va a tocar. Hoy la semanita luego... De repente hay unas que están medio flaquitas, ¿no? Que dices, puta, pues, ¿por qué no pasó nada más? No Uno aquí nada. andando sacando temas hasta por debajo de las piedras, y otros que a borbotones. A borbotones aquí andamos rescatando lo mejor. Creo que vale la pena empezar con lo que pasó en la Suprema Corte esta semana. Porque, digo, ya desde que hubo este recambio a través de la elección, pues se da de qué hablar, porque al final están bajo mucho escrutinio, ¿no? Para ver cómo están estos carnales, Claro. a ver si andan a la altura. Yo creo que de todos los perfiles, el más, será el más agravioso es el de Lenia Batres. Porque este lunes, que fue lo que saltó a discusión, fue el tema de cosa juzgada en la Suprema Corte. Y se armó la de Santo Cristo ahí, que ahorita, si quieren, entramos al contexto de por qué. Pero bueno, lo que quiero preguntarles ahorita es a Alberto y a Ernesto, ¿han visto una sesión de la Corte desde que empezó? ¿Qué les parece esta nueva sesión? Yo sí he visto alguna transmisión de la actual Corte y algunas veces vi Las pasadas. algunas pasadas, ¿no?
Pues son muy aburridas. Sí, de entrada. eso no ha cambiado, ¿no? Es- Eso no ha cambiado. Ahora, tiene mucho que ver los temas que se estén discutiendo, ¿no? Qué tan, digamos, interesante o atractiva, digamos, para un público que no es ni abogado, ni especialista en derecho constitucional, nada de eso. Entonces sí, no es fácil seguir, creo, una sesión de la Corte, ¿no? Hay como muchísimas formalidades o formalismos más bien que se utilizan. Pero esta sesión en la que sucede esto no la vi. La de lunes, tú, bueno, Sí, se empezaron no, a esa no dar la de vi, esa no catorrazos. la vi, Pero hubiera estado Ernesto, ya bueno. con este cambio, o sea, ¿sentimos un cambio realmente en lo que fue la corte de la pasada esta? Yo te diría que sí, yo siento mucha congruencia, pero eso nos llevaría a platicar desde todo el proceso de cómo se integró la reforma judicial, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues el papel o papelones que de repente vemos en la Corte responden precisamente a los perfiles, a la manera en la que se construyó la idea de que se tenía que hacer esta reforma, lo que se pretendía de la misma Corte. Entonces, pues esto sigue esa congruencia y creo que sí tiene la naturalidad de ir de la marcha en las rodillas inventando el derecho, ¿no? Sobre eso, lo que se estaba discutiendo y lo que llegó a ser pues viral en redes sociales fue la argumentación de un caso de Lenia Batres que venía desde el 2009, que digo, resumen nada más para que no se metan a investigar, porque pues uno sí es loco y se mete a esas cosas. Era un juicio penal donde en 2009 encontraron culpables a unas personas de, creo que era secuestro, posesión de armas de fuego y delincuencia organizada. Entonces ahí van estos, hacen la apelación, el tribunal la revoca, otra vez los encuentra culpables, ya el tribunal lo confirma. El caso llega hasta la primera sala de la corte anterior, donde amparan a los que habían encontrado culpables. Entonces, en teoría, pues iban a salir libres. De aquí viene lo que se llama una consulta a trámite, que es como preguntar a la corte, oye, ¿se vale hacer esto? Y la parte que era esto era como controvertir una decisión de la corte anterior. Entonces iban a decir, oye, como ya hay una nueva corte, puede haber una nueva decisión, ¿no? Es lo que estaba intentando decir, ese era el proyecto. Lenia en 51 párrafos argumenta que no, lo cual creo que al final es correcto. Pero de repente mete el famosísimo párrafo 52 que 7 de los 9 ministros dijeron hay que sacarlo. Y se armó, la de Santo Cristo. Y a Lenia montada en su macho de que no lo borro, no lo borro, no lo borro. Ahorita si quieren entramos al contenido del párrafo 52. Pero a ver, esta actitud de Lenia me habla mucho, Alberto, de cómo es ella al final del día. Y no creo que esas posturas, no sé cómo tú lo veas, pero no sé si esas posturas abonen mucho a lo que debería ser la Suprema Corte como institución. O sea, de que en su proyecto digan, oigan, está bien todo menos este parrafito. Y que le digan, oye, todo el mundo está en contra. Y Lenia dijo, ni madres que lo borro. Mira, para mí sí resulta muy difícil tener una opinión clara porque uno no vi la sesión y tampoco conozco el documento que defendía. A ver, más allá de eso. Pero sí creo todo el ambiente que justamente en la deliberación en un órgano de esta naturaleza, pues creo que sí de admitirse cuando hay una posición mayoritaria en un sentido frente a una posición de una sola, en este caso una ministra, ¿no? Digo, desconozco el punto exacto para saber, digamos, si realmente tenía razones suficientes Lenia para aferrarse a su propuesta o no. Pero sí creo que debe ser un ámbito de deliberación y de consenso. Ojalá las decisiones en una corte se tomaran por consenso, ¿no? Eso sería. Pero a ver, más allá del contenido, que si ahorita lo leemos, porque tengo aquí el texto del famoso párrafo 52. Acordeón ahí. Sí, pues es que si no, claro. De por sí están canijas las palabras que luego usan, carnal. Sí, oye, pero a ver, más allá del contenido que tenga el párrafo 52, o sea, güey, que 7 de las 9 te digan, creo que eso no debería de ir y que tú digas, me vale madres, si no quieren, pues que alguien más lo haga. O sea, estamos hablando de que se hace una actitud un poco pues, bajita la mano, arrogante y soberbia, ¿no? Sí, puede ser, sí, definitivamente. Pero también creo que, bueno, si tú como jurista estás convencido de lo que estás determinando,
pues creo que te corresponde defender tu punto, pues, ¿no? Hasta donde sea posible. Te digo, sí me resulta difícil porque no conozco el punto exacto. Para ver, Ernesto, ¿cuál era la discusión? Y tampoco los argumentos en contra, ¿no? ¿Cómo se argumentó en contra? Ya para terminar con el misterio, voy a leer el párrafo 52. Sí, por favor. Aguanten. Decía, finalmente, pues allá estaba acabando. Literal, es el último párrafo del proyecto. Es importante precisar que este pronunciamiento, que estaba hablando de que no se podían revisar decisiones de cortes pasadas, lo cual es bastante sensato. No, por eso es lo de la cosa juzgada, ¿no? Que ya decidimos, pues ya ni modo. No prejuzga sobre el criterio que la nueva integración de esta Suprema Corte pudiera adoptar en torno a la figura de la cosa juzgada fraudulenta, que es lo que está diciendo. O sea, que si existiera o si después descubren que algo hubo ahí medio raro en el proceso, podrían echarlo para atrás. Prevista expresamente lo que dicen en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cosa que es correcto, e implícita, que aquí podría estar en discusión, en otros ordenamientos a partir de los elementos esenciales de validez de los actos jurídicos. O sea, lo que está diciendo es que como que deja abierta la puerta a que la Corte pudiera, si así quisieran, adoptar el criterio de cosa juzgada fraudulenta, que en ningún lado aparece más que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en instancias menores. Pero bueno, Ernesto. Y que además bajo esta tónica en la que se está dando la discusión, pareciera que lo deja a criterio del juez, ¿no? Si ese juez determina que es fraudulento, a razón de cosas que ahí no explica, pues entonces se daría pie a que entonces se pueda revertir una sentencia. Evidentemente yo creo que, insisto, que esto va contrasentido en todos los aspectos de lo que el derecho marca y me parece que los mismos jueces así lo determinan. Y ahorita tú mencionabas algo muy interesante. El modo en el que esto se plantea no marca nada más ahí un gran vacío desde mi punto de vista de conocimiento legal en lo que es el fondo, sino también establece formas muy delicadas. ¿Por qué? Porque estamos sentando precedentes para que este tipo de situaciones el día de mañana se repitan a contentillo de cualquiera de los jueces. Por algo la Corte se construyó de esa manera, el modo en el que se tienen que deliberar estas sentencias, el modo en el que se argumenta, depende también de los criterios de quienes asumiríamos son las personas más avesadas en el derecho en el país, ¿no? Idealmente, ¿no? Idealmente. Sí. Y que evidentemente además, como bien lo decía Alberto, pues finalmente depende de un tema de consenso. Entonces, si ya la mesa está de acuerdo en que una postura a favor o en contra pasa o no pasa, ¿por qué de todas maneras asumirte con esa arrogancia suficiente como para decir, háganle como quieran? De todas maneras, va, ¿no? ¿Y hasta dónde va a llegar con esto? Eso es lo interesante. Ahora, yo sí creo que digamos, sí creo que lo ideal sería que las decisiones de una corte se tomen por consenso, pero tampoco tiene que ser necesariamente así. O sea, finalmente, la responsabilidad como ministro que te toca un caso, que te toca un asunto, pues es tuya, porque tú eres el que elabora la propuesta de sentencia, ¿no? La propuesta de resolución, y está en tus manos, digamos, ese caso. Entonces, en ese sentido, también creo que, pues no necesariamente porque la opinión de los demás sea en un sentido, pues tú tengas que ajustarte a esa opinión. Te digo, desconozco todo el contexto y los otros 51 puntos de la propuesta de resolución de la ministra. Y aquí lo que entiendo es que digo, no soy abogado, ¿no? Que está dejando, efectivamente, como dices, lo que parece ser es que está dejando la puerta abierta a que si eventualmente hay una situación en la que se demuestre que aquella decisión que ella, y coincido contigo, en principio no tendrían por qué volverse a juzgar algo que la Suprema Corte ya determinó, pero si hubiera, digamos, elementos que establecen que eso fue juzgado de manera fraudulenta, pues yo creo que sí debería de haber la posibilidad de revisarlo, ¿no? Y eventualmente cambiar una decisión. Al final lo que estaban diciendo de la Corte. Sí. Ahora, no estoy seguro si necesariamente eso pase a un juez, sino que quede en la misma Corte, si se diera el caso de que se encuentra que una decisión de la Corte, de la Suprema Corte, fue fraudulenta,
sea la misma corte que tenga la posibilidad de revisarla y no un juez cualquiera. Pero tendrá que ver bajo qué parámetros, qué constituye algo fraudulento. Sí. ¿Sabes? Porque no nada más bueno, sí. por mis tompiates. Habría que Y ver sobre todo los, que no los podemos códigos y demás, ¿no? Pero Y sobre todo que no podemos olvidar algo muy importante que ahorita mencionaba Alberto. No es un tema de opiniones como tal. Estamos hablando de un tema que sí tiene un fondo y sobre todo que agota varias instancias, ¿no? Finalmente el modo en el que se ha construido el marco legal en México permite que vayas avanzando sobre instancias en donde esto tendría que haber surgido en algún momento. Oye, en alguna parte del proceso encontramos algo fraudulento. Pero llevarlo así de esta manera y sobre todo, insisto, en estas formas, creo yo que rompe por completo. Vamos de acuerdo, no en el consenso, pero sí ya se construyó una mayoría sobre la cual se deliberó algún argumento, pues creo que esto es un contrasentido por completo de cómo funciona una Corte Suprema de cualquier país, ¿no? ¿Y sabes qué? O sea, muchos de los ministros estaban diciendo que era innecesario poner ese párrafo en el proyecto porque no venía al caso. ¿sabes? Probablemente. O sea, no venía al caso de decir, oye, pues si estás diciendo que no vas a revisar, no venía al caso, güey. O sea, porque el caso no pintaba para nada fraudulento, ni siquiera había oportunidad de andar revisando otra vez eso, porque de nuevo en las leyes no se contempla ese asunto. Aquí, pues Lenia prácticamente se estaría inventando la facultad de la Corte de poder revisar sus propios casos. Sus propios. Que pues ya luego vemos que la Corte andarse adjudicando a sí mismas, luego autoridades que no están puestas en la Constitución, en lo personal creo que no debería de pasar. Porque eso estaban intentando hacer con esto de la reforma judicial. Que mucha gente le tiró mucho odio al ministro Pérez Dayán, que fue el que al final acabó decidiendo toda la votación, pero yo creo que él hizo lo correcto. Porque él dijo, güey, o sea, no tenemos la facultad de tumbar reformas constitucionales, güey. No se puede. La Corte no Digo, legisla. a mí me revienta que lo hayan hecho, güey, pero pues ni modo, cabrón. Así ya sabes, así está el pedo. Sobre la Corte no legisla, ¿no? Exacto. Entonces, Es legislador negativo. Eso sí. Bueno, pero eso no significa A ver, propiamente legislar. bueno, ¿no? interpreta y ahí lo que tú quieras. Pero justo, o sea, yo estaba muy en contra del proyecto del ministro González Alcántara. Porque, o sea, así como Lenia con este asunto, se inventó unas cosas que tú decías, cabrón, ¿de dónde sacaste ese razonamiento, güey? Yo no soy abogado ni nada, pero yo decía, ¿y esto dónde salió, güey? ¿Sabes? Yo, por supuesto que estuve, en disgusto, obviamente, por la decisión al final de la reforma judicial, pero creo que la decisión fue correcta de dejarla. Pues no, si hubiera armado la de Santo Cristo, si no sucede. Finalmente es cosa juzgada. No, Sí, justo a lo que voy es precisamente el hecho de que esto sí me parece una muestra más de cómo se maneja mucho de esta gestión, de esta administración, de lo que representan sus principales símbolos, ¿no? Es decir, imaginemos que tenemos un coche que te costó mucho trabajo comprar, que con mucho esfuerzo pudiste adquirir y de repente se te ponchó la llanta. Lo ideal para la visión que hoy tenemos de 4T es deshazte de él, ¿no? Sí, cómprate otro. Cómprate otro. Empecemos de cero, a ver, y construyamos de cero las llantas y alguna de ellas tendrá que ser cuadrada. Esto es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque se van desmantelando cosas que si bien son perfectibles, han tomado muchos años de estudio, de construcción, de tirar lápiz, de que al final esto representa el modo en el que muchos de los ciudadanos pueden tener voz y una defensa, como bien lo decíamos, no solo para cuestiones de que el legislativo haya hecho. Se mencionó en algún momento con el tema del amparo. Ha habido este tipo de situaciones en donde, insisto, esta es una muestra más y claramente además de parte de Lenia, que finalmente ella viene representando mucho de lo que significa esta 4T, ¿no? No su rol como ministra de la Suprema Corte. Bueno, su hermano está ahí metido, güey. Imagínate, Nada más, con ¿no? esas cosas. Bueno, de hecho, 2 de sus hermanos están en Valentina, en el Consejo, pues ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Es correcto. Ya quién sabe cuántos años lleva ahí metida la Martí? diputada, lo que le falta seguramente. Martí allá dando lata en otro lado y pues ella, Lenia ahí. Director del ISSSTE, ¿no? Sí, ¿verdad? Es correcto. Sí, no quiero decir aquí algo incorrecto. Pero bueno, oye, y sobre esto ya que estamos bien doctos, ¿no? En las sesiones de la nueva Corte, ¿qué les ha parecido digo, más o menos tiene que ver ya no tanto con el caso, pero ¿qué les ha parecido la conducción del ministro Aguilar, del presidente? Me ha parecido muy correcto. ¿Sí? Creo que se ha conducido de manera muy, muy serena, apropiada, ¿no? Digamos, no he visto ni he sabido, digamos, que haya habido algún asunto como este tipo de que genere polémica, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay 2 ministras
que vienen de la corte anterior. O sea, no se renovó tres. toda. 3. ¿No? Entonces, digamos, ahí también hay como esta presencia todavía que me pareció muy oportuna y pertinente, ¿no? Qué bueno que decidieron ellas como ministras participar en el proceso de la reforma, a diferencia del resto de la Corte. Si recordemos que cuando se plantea finalmente la reforma y comienza el proceso para inscribirse al proceso ya de selección de todos los candidatos, incluyendo la Corte, originalmente la Suprema Corte iba a participar, hizo una convocatoria pública y a la mera hora se echó para atrás su y comité de selección, dices, ¿no? sí. Y entonces, bueno, afortunadamente participaron estas 3 ministras y afortunadamente también creo yo, porque creo que eso también ha ayudado a que este comienzo de la nueva Corte sea un poco más fluido y más, digamos, más fluido en la manera como se está manejando. Ahora, creo también que con mucha probabilidad veremos otras circunstancias como esta, debates muy fuertes, muy encendidos en la Corte, pues normal, ¿no? que creo que es Idealmente, importante ojalá, y necesario. A diferencia de antes, no sabíamos realmente qué pasaba en la Corte. Y por ejemplo, lo que vemos ahora con el empresario que debe mucho dinero de impuestos, ¿no? ¿Cómo es posible que un ministro de la Corte tenga guardado en su cajón durante años un expediente que le resultó contraproducente a su defendido, al empresario, ¿verdad? Porque pues eso implicó acumular más intereses y otras pues es parte de los riesgos penalidades. Es parte de los riesgos, ¿no? que te lleva. Pero digamos, eso no debería de pasar. Y pasaba también porque había un manto de secrecía y de oscuridad de lo que estaba pasando ahí adentro. Yo me pasaba por 2 cosas. Y podríamos platicar de otros casos todavía más graves. Te voy a decir, que implican incluso delitos graves. Hablando de eso, yo pasaba por 2 cosas. Primero, porque la Corte, como cualquier tribunal supremo del país, también es un ente político. Entonces tienen que andar sí es político, midiéndole, no intentando al agua qué van a resolver cuándo. Y resolver ese caso, la neta, yo creo que no hubiera sido amable nunca. O sea, para ningún lado. Bueno. Y la segunda es que la Corte pues, no tiene plazos para resolver cosas. Eso es lo malo. Entonces resuelven cuando se les da su regalada gana. ¿No? Pero bueno, Y yo uno, creo que uno ahorita- difiere a su criterio. Perdón, Carlos, yo creo que justo ahorita ese es el tema. Se ha vuelto enteramente política. Y ese es el grave Siempre ha riesgo sido que tiene esta. política. Sí, o sea, yo Siempre lo ha política, sido, siempre pero ha sido. ahora creo yo que, creo. contestando un poquito la pregunta de cuál es el rol o cómo vemos Ujú. el rol del ministro Aguilar, yo creo que, pues en efecto, se ve muy gris, ¿no? ¿Por qué? Porque está siguiendo una línea, porque puede seguir el manotazo que de repente te den, las instrucciones que te dan, cuando tú eres el encargado de uno de los 3 poderes de la nación, ¿no? Entonces, aquí creo que este es el primer debate, vamos a decirlo así, en donde se nota precisamente a lo mejor que sí ya hay un exceso y que a lo mejor alguien ya pueda levantar las cejas y decir, oye, espérame, nos estamos excediendo en esto, ¿no? Insisto, idealmente estos debates tendrían que darse mucho más profundos, mucho más a menudo, y que al mismo tiempo esto se vuelva la constante en la sociedad, es decir, que nos vayamos enterando, que sí vamos a tener la posibilidad de saber qué es lo que está pasando y que sí se vuelva más interesante. Decíamos bien, ¿no? Para que se vuelva más interesante, las sesiones tienen que dejar de hablar en abogañol, güey, para empezar. Es que, Está bien. o sea, la lectura Y que eso acabo no de va a hacer de pasar. esto, güey, es Eso no va a incomprensible pasar. para alguien que no se meta tantito a intentar. Sí, necesitarías buscarle a ver qué. Sí, o sea, usted, yo lo hice muchos años de puta, ¿qué es sobreseguimiento, güey? ¿Qué chingas? Claro. Entonces, para el ciudadano promedio que va a chambea y se parte el lomo de 9 a 6 de la tarde, regresa a su casa harto de la vida, lo último que quiere es abrir un chingado diccionario, menos Claro. un diccionario jurídico. Uno jurídico. Pero Ahora- dime tú si no se vuelve interesante en el momento en el que dices, oye, ¿por qué esa ministra está proponiendo algo como eso? Sí, pero es no, incomprensible, güey. Pero bueno, a Sí, ver, claro, por es que ese ejemplo, problema, mucho. ese es el problema. este mismo ejemplo creo que en cierto modo refuta lo que acabas de decir. Porque tú estás hablando de que incluso el ministro presidente recibe línea
No dices de quién, pero se entiende de quién, ¿no? Y que probablemente los demás ministros también reciben línea. Si fuera el caso, Lenia Batres, pues, pensaríamos que recibe línea, ¿no? Entonces, si realmente hubiera línea, pues no hubiera habido ese debate. No, Tal vez por el contrario. las Creo que ahí únicas está el caballo, que ¿no? hubieran estado de oposición sean las ministras que venían de antes, ¿no? Entonces, sí creo que también hay que ser, digamos, cuidadosos con lo que se dice, porque tú afirmas que se le da línea al presidente de la Corte y no hay prueba alguna, muestra alguna, que Yo así lo afirmo es indique. que es Entonces, un ente pero- que se volvió muy político. eso sí, pero Al también final de dijiste cuentas, que ese ente recibía político, línea. claro, También pero a dijiste ver. que recibía línea y eso tendrías cuando menos tener algún elemento de prueba, de indicio, Pero no sería también alguna muy inocente evidencia. pensar que este párrafo que cuela al final la ministra Batres no trae también algo de fondo, sobre todo pensando en los casos que para el Supongamos. gobierno le son importantes. Supongamos ¿no? que lo fuera, digamos, aceptando esa posibilidad. Sí. Aceptando sin conceder. Sí, Aceptando. Asumiendo sí, conceder. por supuesto que no concedo, pero aceptando sin conceder. Si hubiera línea y los demás ministros traen línea de Morena o de la presidencia o ¿no? Pues no Palenque, hubiera ¿no? habido debate. Le hubieran aceptado a Lenia Batres su propuesta tal cual. No hubiera habido este debate en la cual ustedes mismos afirman, y así sucedió, ¿no? Que el resto de los ministros y ministras estaban en contra y el debate fue fuerte. Y en el tema del amparo no Entonces, pensamos que así pudo ser. pues no. O sea, digo, uno puede imaginar muchas cosas, pero cuando Dejémoslo menos entonces si en se el tiene algún argumento de- elemento real que digas, mira, esto dijo fulano y se le presentó perengano y la fue a visitar sutano y pues tal vez, ¿no? O hubo presión mediática desde los foros. Esa yo creo que sí existe. Pues tal vez, pero... Hay un púlpito todas las mañanas desde donde se tiran Pero muchas de las- la presidenta ni siquiera se refirió a eso. Cuando se refirió a eso fue a pregunta expresa de una periodista cuando el asunto ya había pasado. ¿De dónde la línea? Que ese es el no? otro grave problema. Finalmente, con ese perfil que tenemos de ministros, en donde sabemos que jurídicamente no tenía los elementos necesarios para poder haber llegado a ese lugar. Ah, bueno, eso es tu Políticamente- criterio, pero pues yo no sé por qué No, cuestionas a ver, la trayectoria. La de los Suprema ministros. Corte tiene, idealmente lo decíamos, la característica de llevar la responsabilidad jurídica de todo el país, ¿no? Definitivamente. Y que con ello los perfiles que se asuman responsables y capaces de poderlo llevar también deben tener cierta altura. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, y la tenían porque pasaron el proceso de selección que si ves Sí. los requisitos para ser candidato son bastante rigurosos, incluso más rigurosos que cualquier corte existente hasta antes. Recordemos que Ernesto Zedillo reformó de dedazo la corte, mandó a retiro a 26 ministros. Porque ya era una cosa Lo que infernal, quieras, lo los que 20, quieras. O sea, 26. Pero lo que quieras, pero el señor lo hizo con su dedito. Pero entonces estamos El hablando... señor, espérame, el señor lo hizo con su dedito, a nadie consultó, a nadie le preguntó, y quienes fueron electos los eligió él. Claro. Claro, con un procedimiento ahí donde el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo y pasaron todas las propuestas que el señor Zedillo hizo. ¿Tú sabías exactamente y conocías los antecedentes de los 11 ministros que nombró Zedillo? Por supuesto que no, ni los conocía nadie, nos enteramos cuando fueron nombrados. Entonces, la reforma judicial y el nombramiento de estos ministros, cuando menos pasó porque los señores se presentaran ante la gente y que la gente pues tuviera una cierta idea de quiénes son. Lo mismo tu juez que te toca en tu distrito, el juez que ya sea civil, penal, mercantil, ¿no? Que en Claro. algún momento dado puede tomar decisiones trascendentes sobre tu vida, pues lo menos que espera uno como ciudadano es tener una idea de quién es. Y eso se ¿Quién vuelve es el entonces juez una causa o la juez? indefendible, ¿eh? Porque estamos hablando de jueces que llegaron ligados abiertamente con el narco, No es jueces que cierto. no tienen necesariamente... Cualquiera que haya llegado por el narco tendría que haber una prueba que lo demuestre. Porque tampoco que es algo que ustedes hacen mucho, es
enunciar, ¿no? Como ahorita, ¿no? Recibe en línea, pues a ver, demuestra que recibe en línea. Es que Demuestra que los candidatos... nuestro. Si esos temas se saben, Mira, afortunadamente tú dices ha sido que por un trabajo de candidatos fiscalías, venían del narco. ha sido por un trabajo de fiscalías, ha sido incluso por un trabajo de que el mismo Departamento de Estados Unidos, enfocado al tema precisamente que ya tocaremos después, de estarle dando seguimiento a aquellos nexos que los políticos mexicanos tienen con el narco, son quienes han hecho, vamos a decirlo así, alusión de esto hasta en los medios. Esto no es dicho mío. Y finalmente estamos Pero a ver, hablando... ¿qué juez? O sea, porque tú estás hablando... O sea, están los casos de Sinaloa, están los casos ¿cuáles de Michoacán. jueces? ¿Cuáles jueces? Prometo traerte nombres. Yo te puedo... y la lista yo te voy a completa, decir... porque estamos Yo te voy a hablando... decir un juez con ligas con el narco. No voy a decir su nombre. Pero es el juez que liberó al hermano del Mencho. Liberó al hermano del Mencho después de una persecución y una balacera, y el señor se metió a su casa y en flagrancia la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Seguridad Pública Federal tienen autoridad para entrar. Cuando es en flagrancia y van persiguiendo a alguien. Entraron a la casa del señor, lo recibió a balazos con una AK-47, ¿no? Están las grabaciones. Bueno, el juez no admitió las grabaciones presentadas por el Ministerio Público, porque, bueno, la Guardia Nacional y la Secretaría son coadyuvantes del Ministerio Público. Bueno, el señor no recibió como prueba los videos que demuestran que el señor Mencho, el hermano del Mencho, recibió a balazos a las policías, a las fuerzas federales. Y no solo eso, y está demostrado y está acusado el señor. Recibió dinero del Mencho, y no solo recibió dinero del Mencho, le becaron a su hijo en Alemania para que fuera a estudiar un posgrado después de terminar su licenciatura. Está demostrado. Y ese juez es de la vieja escuela. Siendo así el caso, ya... Y te puedo, o sea, así como tú dices, la siguiente te traigo Sí, te puedo una lista. Mira, sí. Pero la próxima pueden venir así con un fajote todos. Nada más en ustedes. el El directorio 2024, jueces de diferentes lugares, pero se concentran mucho en ciertos estados, Tamaulipas, Sinaloa, Sí, los más calientitos, ¿no? ¿Gobernados por quién? Pues Tamaulipas, el PAN. ¿Qué pasó? Está Américo Villarreal. Es correcto. Bueno, pero estamos hablando de cuando sucedieron las cosas, estoy hablando del 24. Entonces, ese juez está acusado, ¿no? Se encontró que los estudios de su hijo se lo estaba pagando el Mencho, ¿no? Y cuando detienen al Mencho, el señor desestima las pruebas que demuestran que el señor es culpable, y yo leí la resolución del juez. Decía que no era creíble que un señor de 70 y tantos años, como el acusado, pudiera manipular y operar un AK-47. Eso no puede ser un criterio de un juez. Que me perdone a cualquier abogado, pero eso no puede ser el criterio de un juez, ¿no? Es que no creo que sea factible que una persona de esa edad pueda operar. Cuando los videos lo ves agarrar su AK-47 y balear a los depende soldados, qué tan mamey ¿no? esté, ¿no? Murieron 3 elementos de la Guardia Nacional. ¿Sí? Y lo liberan porque el señor considera que, pues no, ya está muy viejito como para agarrar un arma AK-47. Por Dios santo. Lo que sí voy a decir en favor de este tipo de asuntos, y que ojalá esta reforma, que todavía falta que pase. Pero a ver, va a pasar. Lo que voy a... No. O sea, el punto que intento hacer es que sí le hizo mucha falta y le hace mucha falta transparencia al Poder Judicial. Pero cabrón. O sea, porque no puedes encontrar una sentencia que no sea de la Corte es un pedo. Es imposible. O sea, si no te sabes mover por el sitio del Consejo de la Judicatura, ahora el OAJ, tribunal, ya no tienes idea de cómo hacerle. O sea, es imposible. Eso sí ayudaría mucho. Igual que dijeron que era todas las decisiones públicas.
Y tú te paras ahí, obviamente no te vas a estar 14 horas en una audiencia que dura. O sea, también, Y tienes que ser hay muchas abogado, cosas. Sí, especialista pues, para por lo entender mismo. qué Pero bueno, dice, ¿no? hablando igual de los maleantes estos que estábamos describiendo, que forman parte de nuestro día a día, 37 ya fueron enviados a Estados Unidos en el mero aniversario, 20 de enero, el mero aniversario de Donald Trump, en su regreso a la presidencia de Estados Unidos. Sí. Oye, este asunto de las expulsiones o entregas o así está un poco raro, ¿no? Está en una especie de terreno medio gris, ¿no? Legalmente hablando. Sí. No es queja, absolutamente, no es como que yo quiero aquí que sigan en este país, pero está raro. O sea, como que encontraron una avenida para entregar gente sin el proceso anterior, esto de las extradiciones y la paga. Pues no, el proceso por supuesto se cumple. Creo que no. Claro que sí. Esto no es una extradición, Sí. Alberto. Esto Claro no es que una sí, extradición. No es una extradición. Perdóname, pero- La propia Secretaría de Seguridad ha hecho mucho hincapié en que no es una extradición, es una entrega o expulsión. Es una Eso es verdad. extradición. No. Y no es el primer ¿Qué caso. necesidad? Incluso no es el primer caso. Llevan 92. Y tampoco, y también Andrés Manuel les entregó Pero varios, eso sí en ¿no? extradiciones. Sí, Digo, por eso, es pero que es distinto, es un proceso muy diferente. mira, pero bueno, el caso. es un asunto de cómo colaboras con Sí. ese me da igual. gobierno. A ver, ¿no? yo estoy en favor que los saquen a todos, güey. A mí Se no los me madre. lleven, Pero que los en fin, allá y que los mantengan allá. Ernesto, yo estoy contigo. Ernesto. Yo estoy totalmente de acuerdo que se mantengan allá. El tema es que creo que es la vía de que este viejo refrán que dice que el miedo no anda en burro, ¿no? ¿Por qué? No tenemos nosotros la capacidad, este gobierno no ha construido un sistema, otra vez, de impartición de justicia lo suficientemente sólido como para poder hacer frente a una presión de un gobierno extranjero y decir, se va a cumplir la ley. Son personas que han cometido delitos en este país y que primero deberían pagar por ello aquí, ¿no? De entrada. Y al final los arrestaron aquí. Los arrestaron aquí, salieron de aquí, su operación nació y se solidificó aquí, en ese terreno. En donde Sí, creo que no, viene el proceso sí, de no. colaboración, que finalmente sí, estamos de acuerdo en que al final el partido la partida de estas personas coadyuva a que el gobierno de Estados Unidos no nos ponga aranceles, coadyuva a que se mantenga cierta comunicación y cierto diálogo entre los líderes de ambos países y que finalmente eso pues es a lo que responde esa entrega. Básicamente es presión externa, ¿no? Ahí es en donde caemos en el doble discurso porque hablamos mucho de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, nos rasgamos las vestiduras cuando algo sucede en países sudamericanos y aquí vamos poco a poco accediendo sobre presiones cuando eso tendría que ser un sistema sólido judicial mexicano actuando en favor de los mexicanos, haciendo justicia para los mexicanos y no tener que estar esperanzados a que, como bien decimos, se vayan del país para que allá sí cumplan las condenas que deben cumplir. Oye, Alberto, Sí, ¿tú porque ves aquí- esto como tributo? No, yo creo que es una buena solución para mantener un canal de negociación que también es político, porque tiene estos elementos que dices, ¿no? Pero, bueno, y un gobierno no construye poder judicial. Entonces, ahí no le corresponde al gobierno, ni a ni a ningún otro debería corresponderle construir un poder judicial. Yo creo que podemos ver y probablemente veamos muchos problemas de aquí en adelante en el Poder Judicial. Y no hablemos de la Corte, sino a nivel de jueces y Pero bueno, ya tribunales, estamos acá en los administrativos. envíos, hombre. Sí, pero entonces, frente a este escenario donde tenemos una presión terrible de los Estados Unidos como pocas veces, creo que la mejor manera de manejar a una persona y a un equipo de gentes que está comportándose como se está comportando el gobierno de Trump es darle resultados en vez de estarse peleando, Sí. porque no es nada más extraditar a esta gente que fue a petición del Departamento de Justicia, es decir, cometieron delitos aquí, pero también cometieron delitos allá, y por eso la justicia norteamericana los está solicitando. Entonces, colaboras en ese canal, pero no nada más en ese canal. Tenemos 50% menos drogas trasladadas al otro lado de la frontera. Estados Unidos ya incluso lo reconoció, lo acaba de reconocer, que efectivamente
la cantidad de drogas que están decomisando en la frontera ya en Estados Unidos, en la frontera con México, se ha reducido al 50%. Y recordemos que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, justamente la manera de estimar qué tanto se mueve, qué tanto se produce y qué tanto se mueve de una sustancia es justamente la cantidad de decomisos. ¿Qué tanto se está decomisando? Cuando empieza a decomisarse mucho es porque está habiendo un tráfico mayor. Claro. Cuando empieza a batirse la cantidad en este caso, de drogas que se decomisan, pues es porque finalmente también de nuestro lado, ¿no? Tenemos casi 400 toneladas en este último año de diferentes drogas que se han incautado en nuestro lado. Y los Estados Unidos lo mismo, han reducido en la frontera el decomiso de drogas. Es decir, México está haciendo su parte. Lo que falta es que Estados Unidos controle el tráfico de drogas, porque no hay que olvidar una cosa. El gobierno de Fox, el gobierno de Cedillo, el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, junto con el gobierno de los Estados Unidos, introdujo a nuestro país durante más de 6 años, casi 9 años, armas de alto poder, armas de asalto, granadas. Y déjame las pistolas, pues ya casi lo de menos, ¿no? Pero durante prácticamente 9 años, de acuerdo con una investigación del Congreso norteamericano, desde el 2004 hasta el 2011, estuvieron introduciendo la FBI, la ATF, la DEA, junto con la Procuraduría, luego Fiscalía, y entregándole armas de alto poder a la delincuencia organizada. Medio millón. Esa operación sí fue una chasca. Pero no espantosa. fue una operación, fue operación. Bueno, es un 9. Que al final, nada más, digo, si terminó en 2011, no llegó a Peña. A Peña. No es por defenderlo, no quisiera yo, pero. Lo que pasa es que el Congreso de Estados Unidos hizo la investigación en 2011. No sabemos qué pasó después. Bueno, a ver si después. No sabemos qué pasó. Yo ahí tengo dos comentarios muy relevantes. Eso le toca al gobierno de Estados Unidos trabajar. Entonces, si México, en lo que le corresponde, empieza a dar resultados, es también una manera de responder a Estados Unidos. Ahora toca a ti que respondas. Y Estados Unidos acaba de hacer, hace semana y media, un decomiso bastante importante de armas en la frontera que venían hacia nuestro país. Entonces, tiene que haber como esta reciprocidad. Y a mí me parece que este manejo de esta entrega de los 37 operadores de la delincuencia organizada de Estados Unidos, me parece que abona a una mejor cooperación. Sin duda no va a ser una... No, malo no va a ser. Yo creo que nadie, como lo dije al principio, nadie se va a quejar de que los manden allá. Pero bueno. Sí, no, creo que algo muy rescatable de lo que nos acaba de decir Alberto es que el gobierno está dando resultados. El problema es que son los resultados que le da Estados Unidos. Los resultados se los tiene que dar a México. Los resultados tienen que ser fehacientemente comprobables en México. ¿En qué sentido? Si tú me dijeras, es que sí existe un aparato de justicia, y perdón, tú decías, es que el gobierno no tiene por qué construir este poder judicial o este sistema judicial, entonces ¿por qué se metió para hacer la reforma? Bueno, ¿no? Hizo una propuesta legislativa. El PAN, el PRI, el Morena, el Verde pueden hacer su iniciativa con ellos, ¿no? Creo que no solo fue una propuesta, sino que pasó tal y como desde Palacio Nacional se dictó que tenía que quedar. Al final creo que una de las cosas que sí es importante retomar de la reforma judicial es que le hicieron más el gobierno de 100 de México, modificaciones. El gobierno de México tiene que reaccionar y tiene que responder a los mexicanos. El que tengamos un gobierno sólido, que tengamos un gobierno estable, permite que el diálogo se pueda equilibrar en la mesa y eso no está sucediendo. Yo creo que Estados Unidos sigue dictando la plana de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y se está haciendo. Al final, esos mismos delincuentes que tuvieron que haber pagado una condena y que tuvieron que haber pagado sus crímenes en este país, hoy ya no están. Y lamentablemente todos estamos de acuerdo en que lo mejor es que no estén, cuando debería ser al revés.
No sé, o sea, porque luego aquí también tenemos si cometieron una... delitos en Estados Unidos, pues que los también Claro, pero que también los tenemos- paguen cuando hayan pagado los que También cometieron tenemos una aquí. muy mala fama con eso. No, porque no puedes, ahí sería Totalmente. juzgar dos veces a una misma persona. No, porque no es el mismo delito. El delito que hayan cometido aquí y el delito que cometieron allá no necesariamente es el mismo. Y que finalmente ellos paguen aquí por lo que tuvieron que pagar y por lo que hayan hecho aquí, implica que el gobierno está actuando. Pero a ver. Y que los resultados se A están ver, dando a quienes se le tienen en que un dar. caso hipotético, tú tienes uno de estos 37 en la cárcel, cumple su condena, es una persona libre, Aquí. aquí. Sí, claro. ¿Y entonces cómo lo mandas a Estados Unidos? Claro, por si la el gobierno de petición. Estados Unidos Pero hace ¿con la qué petición, argumento? La y no autoridad se mexicana- otra extradición como se sí, tendría pues que hacer. una solicitud de extradición Eso lo es pueden justo de hacer. lo que hablábamos. Pero México, o sea, imagínate, y mientras tanto el señor pues ya se fue. Bueno, O sea, pues depende ya ¿me de qué tan entiendes? vivo te No pongas. puedes decir, yo siento, ahí depende de qué tan primero, vivo se pongan las primero cumple autoridades. su condena de 30 años Creo que aquí, ese luego caso lo incluso mandamos, sí o sea. lo podemos vivir tangiblemente, que fue lo que pasó con el asesinato de Kiki Camarena. Una persona que estuvo encarcelada en México, cumplió su sentencia, se sintió libre al momento de ya poder escapar Lo liberó de un juez prisión, de la se libera, administración ¿no? pasada. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿A dónde se lo llevaron? Estos. A Estados Unidos, porque se siguió un proceso de extradición. No, porque en Eso es México lo importante tenía que se tendría que otra cumplir. acusación y tenía otro delito por el cual no había sido juzgado. Pero cumplió Por una cierto. condena aquí. Aquí Sí, ese es el cumplió una problema. condena, pero tenía otro delito por el cual se le pudo haber. Bueno, por pero el al cual final se le pudo ya, detener. eso ya es cosa Entonces, de él por eso, hubiera. otra cosa. Que diría mi amigo Entonces, Noroña, es un tonto ahora, pendejo. De que no se está dando resultados también me parece poco responsable. O sea, finalmente podemos, ¿Pero qué es lo que podemos no? creer que se puede hacer más o se puede hacer menos, pero sin embargo, tenemos una reducción efectiva en el último año del 35% Oigan. en el homicidio, del 30% en feminicidio, del 26% en secuestro. Por fin, ¿no? Se empieza a reducir la extorsión, que ese sí fue un delito que no se había podido bajar ni en la administración anterior ni en esta. Ojalá y que eso se finalmente notara está en los bajando. estados de Creció, Sinaloa, creció la Michoacán. extorsión. Que te voy a decir, yo también Pero quiero... es el único quiero- delito de los delitos graves que creció tanto en la administración anterior como en esta. Pero también ahí Pero- estamos y jugando con la el administración estadístico. anterior- robo también creció. El robo simple, sí. Pero ese sube y baja. Ese sube y baja. Pero Oye, a ver. además, ese es un delito del orden común. ¿Cómo? Pues el Ahora, homicidio hay que también. ver qué pasa en cada estado. Y yo creo que ¿Cómo esa se es está justamente comportando? la prueba de Ahí cómo la- están las cosas. Justa, pues mira, Tenemos revisa Sinaloa las... en estado pandémico, tenemos No, Michoacán perdóname, pero con no. presidentes municipales ¿Sabes cuál es el asesinados que pidieron estado? apoyo ¿Sabes al cuál es gobierno? el estado? ¿No? ¿Cuál es el estado que lleva 30 y pico más de años siendo el primer lugar nacional en homicidio y en lesiones por arma de fuego? 30 años en primer lugar nacional. Con estadísticas de las fiscalías a De modo, las fiscalías de las los fiscalías estados. compadres. No, de las fiscalías de los estados. Porque la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con la información de las fiscalías estatales. Es correcto. ¿No? Ok. ¿Cuál es el estado que lleva 30 años en primer lugar nacional en homicidios y en lesiones dolosas por arma de fuego? Es muy complicado Es creer en Guanajuato. esos conteos, ¿eh? Bueno, pero Muy es la complicado. Fiscalía de Guanajuato. Es muy ¿Y complicado. qué pasó creer en esos conteos Guanajuato? porque El finalmente- fiscal llevaba 25 años y el Congreso del Estado le amplió su periodo 9 años más. ¿Y qué está pasando con el fiscal actual? El fiscal general. No, pero a ver, estamos hablando de los estados, ¿no? Estamos hablando de las fiscalías de cómo la, se han construido de la y de cómo información que funciona proporcionan los estados. precisamente son el sistema las del que carpetas hablamos. de investigación abiertas en el estado de Guanajuato y lleva 30 años Mira, en hoy por hoy primer, creo que lleva uno de los- 30 años de los en primer lugar principales problemas nacional que está presentando con un este fiscal gobierno. que llevaba 25, 20. Hay que checar casi cómo se 20 están años. construyendo esas estadísticas. Ya cuando traigan la lista de los jueces así, claro, también Checamos pueden traer también la sus lista de todas las estadísticas. Pero a ver, Te puedo- ya que andamos en el asunto internacional, Groenlandia y Trump se está convirtiendo en una novela, güey. Es un chiste. Espectacular. Porque Groenlandia nadie le tiraba un pedo, nada más era ahí la chislita al norte de. Ahí está, y es de Ni los Dinamarca, y es de Dinamarca, ni los daneses le tiraban una. No, pues de repente estaba esta gente que vivía en la nieve y pues bueno, pues ahí está.
Y a Trump como que se le pegó el flotador y decidió que es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos ser dueño, ¿no?, de Groenlandia. Entonces, ahí andamos, necios, con ese asunto. Él está insistiendo. Ahora, se está provocando aquí una especie de reacción bastante interesante alrededor de todo lo que es Groenlandia. Porque ya pues, uno empieza a decir, oye, pues qué chingado con Groenlandia. Que resulta que tiene... empieza a ver el mapa. Sí, pues, tiene minerales, ¿no? De estos de minerales de tierras raras, ¿no? Que tiene un rollo que es poquito. Bueno, no sé si tengo, ¿no? Nunca he ido a Groenlandia, no me han invitado. No tiene. O yo creo que más allá tiene que ver también con rutas comerciales y de temas de defensa nacional, que es lo que más se está argumentando. Totalmente. Entonces, a ver, a raíz de luego lo que vimos en Venezuela, que no pasó nada con el secuestro tal cual de Nicolás Maduro, como que se está volviendo, o como que tengo la sensación de que se está volviendo a una política que en inglés se llama might is right. O sea, si puedo, lo hago. Y me da igual. Tengo el poder. Que va de la mano con ya andar destruyendo por completo la noción que tenemos de derecho internacional. Sí. ¿No? Entonces, a ver, Ernesto, ¿cómo va a acabar este asunto de Groenlandia y Trump? Pues, ¿se la va a quedar? ¿No se la va a quedar? Porque un día dice, ¿cómo de que no? Y al rato dice, bueno, estamos negociando. No, yo creo que esto ya no tiene reversa, se la va a quedar. El tema es cómo. Sí, el rollo es ese. Está muy cabrón. Perdón que vuelva a interrumpir, pero está muy cabrón que, o sea, justo parece que ya volvimos a todo el pre-Segunda Guerra Mundial. Sobre todo las instituciones que salieron después de eso era como, no, pues vamos a calmarnos, hablemos, no sé qué, diplomacia y tal. Y ya a partir de Trump, desde el asunto de Venezuela y así, como que todos dicen, este güey viene en serio, cabrón. Ahora, el tema aquí importante es considerar qué es lo que está ocurriendo y cómo se leen todos estos ejemplos, cómo se están acomodando estas piezas del gran rompecabezas que significa Donald Trump, ¿no? Son piezas que finalmente le son de importancia por la inestabilidad o lo que le representa a Estados Unidos, ya sin importar el tema internacional, el derecho y la soberanía, lo que decíamos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo preocupante? Dice el viejo dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Pues ya lo vimos hace 2 semanas, lo estamos viendo ahora en Davos. Todo lo que está ocurriendo apuntaría a que México tiene que tener mucho cuidado actualmente, ¿no? No solo en cómo maneja la relación, no solo en cómo se maneja la comunicación, por eso no me es, pero ni tantito increíble el hecho de que le hayamos entregado 37 delincuentes, ¿no? Yo creo que parte de lo que ahorita está tratando de hacer el gobierno de México es generarle calma, por lo menos que no voltee todavía para acá. Sí, no, si todo está en México. Ya viste Groenlandia, está padrísimo. Exacto, sí. No manches. Seguro hay petróleo, lo que quieras, ¿no? Ahí entreténganlo un ratito, güey. 4 años ahí que se entretenga el cabrón. Y el problema es que, a ver, ni la Unión Europea ni la OTAN completa le representa un tope suficiente, ¿no? No es un contrapeso que le represente algo significativo como para decir, vamos a dialogarlo. Entiendo que ahora ya va a ser un tema de dólares y no necesariamente de cañones, pero de que se va a lograr, se va a lograr. Y ese supuesto en el que cayó Venezuela o en el que cae Groenlandia o en el que igual a base de arancelazos cayó Canadá, marca el camino en donde, a ver, resuelves las cosas más fáciles primero, ¿no? Pues sí. ¿Cuál va a ser el problema complicado en cuanto se acabe Groenlandia? Se llama México. Esta frontera representa un grave problema para Estados Unidos. La relación comercial, la relación que se piensa analizar ya a mediados de año, precisamente cuando vengan todas las revisiones al TEMEC, ¿no creen ustedes que forma parte de esto que se está configurando hoy por hoy como un problema crítico para Estados Unidos? Yo creo que sí. No, sí, o sea, la negociación del TEMEC seguramente va a tener que ver ahí un punto de impresión extra. Pero a ver, Alberto, ¿cómo? O sea, ¿crees que estamos volviendo a esta época de manda el más fuerte? O sea, porque nunca le hemos dejado. O sea, Estados Unidos ha hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso desde antes. Yo siento que no era tan descarado. Tal vez a lo mejor era tan, porque le vale madres. No era tan así, como dice, descarado, pero bueno, mira. Bueno, ¿de qué han hecho intervenciones y todo el rollo? Libia, destruyeron Irak con las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Sí, y varios países. Irak ahorita es un país totalmente fallido. Libia también. Sí. Libia era el país más rico y con la mejor calidad de vida de toda África, y ahorita es un mercado de esclavos. Literalmente es un mercado de esclavos. Libia. En Panamá también hicieron la suya, Chile. Grenada, en fin, ¿no? Entonces,
Ahora, yo creo que lo que cambia sí un poco este estilo, ¿no? Ya no son los liberales, buena ondita que cuidan las formas, platicaban. pero hacen sus fregaderas, Sí, sí, ¿no? sí. Sino que pues se va de boca, ¿no? Y es esto también mucho porque es parte de su estilo de negociar, ¿no? Yo negocio sobre la fuerza, sobre la presión, sobre la agresión, incluso verbal y este rollo, ya ves, como cuando saluda que jala la mano de su interlocutor. Casi como poner la pistola en la mesa, ¿no? Sí, aquí vamos a negociar, ¿no? cabrón. ¿Qué quieres, no? A ver, ¿de qué? ¿No? Entonces, ¿Cuántas balas me vas a costar, güey? pero fíjate, o sea, le puso aranceles al planeta entero y México dijo, bueno, las posponemos tantito. Y luego los volvemos a posponer otro poquito. Y luego, pues ya nomás quedaron en un par de rubros económicos. Frente al resto del mundo, que les puso sanciones, y le digo aranceles, ¿no? Ahorita Europa, con lo de Groenlandia, ¿no? Los europeos dijeron, no, vamos a defender. Hicieron, cada vez son más ridículos. Mandaron como a 40 pelados, güey. No, aquí a 17 soldados, Sí, son ridículos, cada vez más ridículos, ¿no? Y los regresaron inmediatamente porque Trump dijo, sí, pues ahí les van 25% de aranceles y en febrero les pongo más, ¿no? Entonces retiraron a sus 15 soldados, ¿no? Entonces, Europa sí está frita, o sea, yo he sostenido mucho al tiempo. menos en esa lectura la compartes con Trump, que Europa está pa'l perro. Pa'l perro. Europa no le representa nada a Estados Unidos para nada, o sea, ¿qué produce Europa? Pues algunas cosas tecnológicas, pero ya ni siquiera es vanguardia. Alemania con sus grandes industria metalmecánica y de motores y de especializada en ciertas cosas que nadie más construía mejor que ellos, está prácticamente en la quiebra, ¿no? 15,000 empresas en el sector metalúrgico en Alemania quebraron el año pasado. Y va para abajo, está Alemania, Europa en general está en recesión prácticamente. Yo ahí difiero. Yo Y, creo que sí por ejemplo, ahorita que mencionaste la OTAN. ¿De amenaza? ¿Quién paga la OTAN? Pues Estados Unidos. Claro. El 80% del presupuesto de la OTAN lo pone Estados Unidos. Pero piensen lo siguiente. ¿Quién puso a Rutte ahí, de Mark Rutte, al secretario general? Pues lo puso Trump, ¿no? La falta de liderazgo de Europa es la que le ha generado Pues esta sí. amenaza a Estados Unidos. ¿Por qué? Mencionabas Totalmente. el caso alemán, ¿no? Alemania cede el control energético a Rusia. Le compra ahora toda su energía a Rusia. ¿Y qué es lo que pasa? Rusia se va empoderando, ¿no? Este polo que representaba a Estados Unidos después precisamente de la guerra, después de haber vencido en la Guerra Fría, que lo hacía precisamente que no hayamos perdido, que no estamos de acuerdo, esta lógica de que manda el más fuerte, lo tiene nervioso en el sentido de que China y Rusia se han ido empoderando por la falta de liderazgo que ha tenido Europa. Estados Unidos, en esta lógica liberal, buena ondita, que también no le impedía seguir haciendo tropelía y media, claro que le genera una falta de hegemonía, ¿no? Y que esto lógicamente va construyendo nuevos polos de poder y Groenlandia ahorita es pues, Sí, pero el parece que quien es la pagará el panacea, plato, güey. ¿no? O sea, ya Pues es que creo que se puede entender si uno ve un mapa Es que, ¿sabes? Yo del creo que mundo. hacemos un gran error de verlo en extendido No, en vez de verlo hay que como verlo en la esfera. como si estuviéramos en el cenit del Polo Norte. Sí. Entonces queda muy claro, desde la Segunda Guerra Mundial con esta doctrina o el corolario a la doctrina, el corolario Roosevelt, a la doctrina Monroe, ¿no? Que decía el hemisferio occidental es nuestra zona estratégica para la seguridad nacional. Entonces, si uno ve el mapa del mundo desde el cenit del Polo Norte, queda clarísimo por qué están sobre Groenlandia, ¿no? O sea, prácticamente es una línea recta que parte del hemisferio occidental y el hemisferio oriental, ¿no? Obviamente desde el punto de vista de nosotros, o de Occidente, ¿no? La mitad para allá, o sea, la mitad oriental, pues es prácticamente Rusia. Todo Rusia y un pedacito ahí de los Bálticos. Sí. Y la otra mitad es Canadá. Le toca a Estados Unidos un pedacito por Alaska y pues lo demás es Groenlandia.
Groenlandia, nada más y nada menos que Groenlandia. Entonces, ¿y qué pasa con el calentamiento global? Se están cada vez extendiendo más el tiempo a lo largo de un año en el que es factible navegar por el océano Ártico. Entonces, Rusia y China ya están utilizando la ruta del océano Ártico para el comercio, para el transporte de mercancías, y que, de acuerdo con algunos especialistas del comercio marítimo, se ahorran aproximadamente entre 6 y 8 días de transporte si evitan el tráfico normal, que es entrar por el Mar Rojo, el Canal de Suez, y llegar a Europa, ¿no? Que es como el mercado importante, y a América. Entonces, ese control del comercio y obviamente también el aspecto militar creo que son los factores que están llevando a Trump a decir Groenlandia es nuestra, ¿no? Si hubiera habido alguien más inteligente, lo resuelve muy fácil, ¿no? Ni siquiera necesita comprarlo, ¿no? Les da unas concesiones ahí, unos cuantos créditos a Dinamarca y le construye bases militares. Digo, Estados Unidos tiene 60 bases militares en Europa. Sin embargo, le construye ahí otras en Groenlandia. Ya tienen una. Según yo, tienen una, pero es una cosa así minúscula que parece que es nada más, no es propiamente una base militar propiamente, sino es nada más una oficina, como un depósito, como almacenes y cosas así para la logística. Bueno, antes de irnos a cuidar México. Creo que esto sí va a ser relevante para México y lo vamos a ver en poco ojalá tiempo. se entretenga ahí un chingo de tiempo. Mientras no le salga muy mal y haga un coraje con las elecciones intermedias de este año. Mira, hasta dijo, bueno, no, está bien, no importa que le sigan vendiendo petróleo a Cuba. Sí. Bueno. Cuando decomisó un barco porque llevaba petróleo a Cuba, ¿no? Sí, sí. De Venezuela. Entonces ahí como que también tiene que ver ese... Bueno, Ernesto Pérez, director de proyectos especiales del PAN. Muchas gracias. Alberto Schneider, analista político. Qué gusto que ambos hayan podido estar acá. Gracias, niños. Acuérdense de suscribirse a el bello canal, comentar y compartirlo con sus seres queridos y amados. Nos vemos la próxima semana.